Muy buenas tardes. Uy, qué silencio abrumador que se ha formado en la sala. Permítame que me presente. Mi nombre es José Raúl Fernández del Castillo Díez. Soy el delegado del rector para asuntos culturales, y de difusión científica y demás. Y lo primero que tengo que manifestar es mi enorme alegría por ver el auditorio prácticamente lleno, la bienvenida a nuestra universidad. Y vamos a agilizar un poco estos actos. Es un momento muy bonito, es un momento enormemente grato. Le voy a ceder la palabra en primer lugar a Silvia. Silvia es la decana de la facultad que nos acoge, la decana de la facultad que acoge al departamento, de Ana Casas, y pues para mí es un orgullo poderle ceder la palabra dentro de su propia casa. Muchas gracias, José Raúl. Bueno, voy a ser muy breve. Solamente quiero daros la bienvenida a todos por estar aquí y tengo que decir esta oración que no pega mucho con mi cargo, pero para que luego digan que la literatura no interesa a nadie. Bueno, muchas gracias, Patricia, por estar aquí. Gracias infinitas a Ana y a David por su tesón organizando este tipo de encuentros. La facultad se encuentra enormemente honrada de poder acoger este ciclo de fantásticas e insólitas, porque Filosofía y Letras es la facultad donde la cultura se ve reflejada, por un lado, y en segundo lugar por el compromiso que este decanato y los departamentos tienen con las mujeres, con el feminismo y con la visibilidad de las nuevas realidades sociales, donde la literatura de mujeres, no sé si se dice bien así, la literatura escrita por mujeres puede y tiene que ser visibilizada. No voy a decir nada más porque lo que yo quiero, como vosotros y vosotras, entiendo, es escuchar a Patricia y hacerle un montón de preguntas, porque yo también me he leído el libro. Bueno, no me he leído el final, pero espero que no me lo destripéis entero. Y nada más. Estáis todos en vuestra casa, sois bienvenidos a la Facultad de Filosofía y Letras y espero veros por aquí muchas más veces en otros encuentros de este ciclo y en otros muchos ciclos que organizamos. Gracias. A continuación se va a dirigir a ustedes David Roas, codirector de la cadena de seminarios y encuentros. Bueno, yo también voy a ser breve porque tenemos mucho que hacer esta tarde. Lo primero es comunicar mi fascinación, mi satisfacción. Me voy a alejar porque mi voz es ya suficientemente melodiosa. Creo que estamos en un acto fantástico e insólito porque yo nunca había visto... Quizá se... No se apaga. ¿Ahora qué tal? ¿Se oye o no se oye? Venga. Bueno, pues lo que quería decir es que estamos en un acto completamente insólito, fantástico en sí mismo. Ver a tanta gente reunida para hablar de lo fantástico y de sus hermanas gemelas o vecinas me parece fascinante. Yo lo que simplemente es presentar un poco la idea y de dónde surge y por qué surge y la necesidad de hacer este acto. Desde hace un tiempo, Ana y yo y otros compañeros de nuestros grupos de investigación estamos trabajando en lo fantástico, pero sobre todo con los últimos años nos hemos dado cuenta de que estábamos trabajando bien y mal. Estábamos reivindicando, estábamos trabajando en un género, en una categoría maltratada, siempre minusvalorada, siempre marginada, no era serio, no era realista, con lo cual no interesaba. Pero conforme ha pasado el tiempo y hemos ido poniendo las cosas entre comillas en su sitio, nosotros, y yo mismo lo digo, nos hemos dado cuenta de que no lo estábamos haciendo tan bien como parecía, puesto que seguíamos jugando a un cierto mal juego de situar también a la mujer fuera de los trabajos. Yo digo, y me gusta reconocer en directo cuando uno se equivoca, cómo habíamos dejado, o no habíamos prestado la atención tanto como debería ser, simplemente porque trabajábamos en lo fantástico, en lo insólito, y bastaba con eso. Pues no. Este ciclo y los trabajos que estamos haciendo estos últimos años, este año en la Autónoma hicimos un congreso dedicado a las creadoras en todas las lenguas y en todos los ámbitos artísticos, dedicadas a lo fantástico.
Y este ciclo surge de ahí, surge de esa estela, también de los workshops que estamos organizando en la Universidad de Alcalá desde el año pasado, sobre feminismo y fantástico, distopía y géneros cercanos. Y nuestra idea ha sido esta, que reactivar, continuar con esa tarea de reivindicar, de visibilizar, de poner en su sitio las cosas y de hablar de estas autoras que están haciendo cosas grandiosas y que muchas veces por cuestiones de crítica, de academia, de canon y de todos estos problemas en los que pues, la mayoría que sois estudiantes ya sabéis por dónde van, pues se han quedado fuera o no han ocupado el papel que merecen, que es un papel semejante al resto de creadores masculinos. Por tanto, el ciclo va a ir por ahí. Las autoras, las 8 autoras creadoras y una más, que es Teresa López Pelliza como investigadora y antóloga, aparecen aquí para que veáis un poco los caminos diversos, no todos, pero muchos de los caminos por los que está circulando ahora lo insólito, lo inquietante y lo fantástico. Patricia Hoy o Cristina Fernández Cubas, jugando con lo siniestro, con ciertos elementos góticos, etc. Cecilia Udave, que se va hacia un relato mucho más quizá delirante, surreal, monstruoso, Lina Meruane y sus cuerpos enfermos. Vais a ver muchas variedades de formas, desde lo femenino, de explorar los límites de lo real y los límites de lo inquietante. Yo creo que es un ciclo que esperamos continuar, evidentemente, pero que va a abrir mucho los ojos hacia esa literatura que está ahí, que está ocupando un espacio enorme, pero que curiosamente no se ve. Yo creo que un ciclo como este era necesario hacer y yo creo que lo más agradable es ver que hay tanta gente inscrita en él y no creo que sea porque sea gratis, sino por el interés que tiene la literatura y las autoras y yo creo que eso es importantísimo a tener en cuenta. Y con esto nada más porque después seguiremos hablando de fantástico e insólito. Gracias. Gratis y viernes y con mercado cervantino. Somos unos triunfadores, ¿sí? A continuación le cedo la palabra a Ana Casas, otra de los directores del rosario de conferencias, de encuentros, de análisis que hacemos sobre la literatura fantástica. Gracias. Bueno, a mí me tocan los agradecimientos. La organización de este ciclo ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación General de la Universidad de Alcalá y del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Política Social, representados aquí en la persona de José Raúl Fernández del Castillo, como delegado del rector en materia de cultura. También gracias a la Facultad de Filosofía y Letras, por lo que agradecemos la presencia de nuestra decana, Silvia Gumiel. Gracias también al área de Literatura Española de la Universidad de Alcalá, el máster de investigación en literatura anglófona hispánica contemporánea de esta universidad y, por último, el premio ICREA Academia, que recientemente ha recibido el profesor David Roas de la Universidad Autónoma de Barcelona, como saben, y codirector de este ciclo y que ha aportado parte de los fondos para que pudiese llevarse a cabo esta actividad. También queremos dar las gracias públicamente a Aina Pérez Fondevila por la coordinación del ciclo y a Javier Alarcón y Paula Mendieta por el apoyo logístico que nos están prestando. Este tipo de iniciativas solo pueden llevarse a cabo gracias a la colaboración de muchas personas y, por supuesto, también gracias a la acogida que habéis querido darle a este ciclo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y participación. Voy a ser breve y eso ya saben que normalmente es una amenaza, pero yo voy a cumplirla hoy. Bueno, yo recuerdo ahora mismo cuando me llegó la propuesta de Ana, me llegó, creo que con una cierta incredulidad respecto de que pudiera entusiasmar a un delegado del rector, pero bueno, sí, pero cada uno tiene sus orígenes. No habéis oído a Silvia, a la decana, porque me recuerda a mis orígenes. Yo soy físico, claro, pero también hay alguno bueno. Todavía no se han visto. Pero claro, series como las que ha habido también en la televisión tampoco ayudan, y la literatura fantástica también ha ido muy contra los físicos, pero esto es otra historia. Entonces, yo lo que quiero manifestarles, y se lo quiero manifestar a Ana, es que a mí me resolvía un problema de muchos años. Yo anteriormente también me ocupaba de la cultura en la Universidad de Alcalá, como vicerrector de extensión universitaria, y uno de mis problemas más importantes era, bueno,
un vicerrector tiene muchos, pero uno de ellos era el actualizar la oferta cultural, el ser capaz de sintonizar con el público y al mismo tiempo dando una oferta de calidad que al mismo tiempo trabaje. Somos universidad, no somos un centro cultural, nosotros tenemos que ser vanguardia de pensamiento, tenemos que ir por delante, tenemos que marcar el ritmo a la sociedad, tenemos que ir varios años antes de lo que va a ir el resto de la sociedad, con lo cual no basta con algo que suene a nuevo, sino que tiene que ser una apuesta realmente rejuvenecedora y rejuvenecedora para la población a la que va dirigida. Nosotros tenemos un firme propósito de una formación integral del individuo y esa formación integral del individuo sale de las aulas y sale de los laboratorios de investigación o sale de los seminarios de investigación y va a ustedes. Nosotros trabajamos por hacer una sociedad mejor y una sociedad más plural, mejor formada. Recordemos que la cultura por sí misma no es garantía de hacer un individuo mejor. Tuvimos ejemplos sobrados a mediados del siglo XX de gente muy refinada y que cometieron atrocidades, pero creo que sí es uno de los ingredientes fundamentales para hacer mejores individuos y mejores profesionales, y no del ámbito solo de la literatura, sino de todos los ámbitos, incluida la física. Entonces, no, en serio, yo creo que tenemos que conocer la literatura y tenemos que acercar todos los ámbitos de la literatura a la ciudadanía. Hasta ahora nosotros somos una universidad pues muy marcada por los premios Cervantes, estamos muy marcados por una literatura convencional, yo le llamaría, y a mí me resulta extraordinariamente grato que hagamos otra literatura que encima a mí me resuelve muchos problemas. Uno de ellos es tocar temas de actualidad, tocar una literatura también fresca, una literatura de la que se habla por la calle, de la que se habla en la televisión, de la que conmueve al espíritu, y una literatura que al mismo tiempo inspira otras creaciones, y hablábamos antes de series o de películas. El hecho de que el ciclo además se desarrolle sobre autoras de Hispanoamérica también entronca muy fuertemente con lo que es el sentir de esta universidad, con unas raíces muy puestas en Latinoamérica. Nosotros somos quizás la universidad española con más proyección sobre Latinoamérica, ya no solo por las constituciones cisnerianas que fueron inspiradoras, o el proyecto de ciudad universitaria que fue inspirador de muchas universidades en América, más de 20 y pico universidades, y que el texto con muy pocas modificaciones, hasta 1800 y algo, formó como uno de los textos básicos de las fundaciones, pero también es uno de los elementos que, digamos, que están en nuestro sentir. Y luego el otro, y lo dejo para el final porque a mí también me es enormemente significativo y grato, es el que sea un ciclo dedicado a las mujeres. Es un género que yo creo que no siempre se le ha reconocido la labor de la mujer. Yo era muy contrario a generar este tipo de actividades, este tipo de políticas. Sin embargo, creo que es muy bueno para los talentos futuros y para la industria el que se vea este ejemplo y que lo pongamos de manifiesto, que podemos generar un ciclo con 9 seminarios, 9 conferencias, 9 debates, donde se va a analizar obra por su talento, no por su selección de que sean mujeres, que además lo son. Con lo cual, a mí me produce una enorme ¿cómo diría?, satisfacción de que podamos ver en un producto cultural como el que estamos inaugurando hoy tantas necesidades que a mí se me planteaban a lo largo de estos años. Mi agradecimiento a los organizadores, obviamente, que han tenido el talento y la confianza para hacerlo en nuestra casa, en nuestra universidad, y desde luego a todos ustedes, y me maravilla además la edad del público que nos está acompañando, porque nos acompañan por la confianza que están depositando en nosotros, y mi deseo de que les sea grato, que les sea provechoso y que salgan de aquí con ganas de conversar y de contárselo a la gente, porque en resumidas cuentas, aparte de vivirlo, leerlo para vivirlo, también tenemos que contarlo. Mi agradecimiento y mi deseo de disfrute. Muchas gracias.
Bueno, vamos a dar paso a la presentación de Patricia Esteban Herlés, que no necesita mucha presentación. Bueno, es algo que siempre se dice también, ¿no? Bueno, es autora de los libros de cuentos Manderley en venta, abierto para fantoches, Azul Ruso, y recién acaba de publicarse Manderley en venta y otros relatos, en el que se recogen parte de los cuentos publicados en su primer libro y se añaden otros de otras procedencias. Patricia Esteban también es autora de un libro de microrelatos, Casa de Muñecas, que trabajamos mucho aquí en mis clases, por ejemplo, ilustrado por Sara Morante, el libro de artículos periodísticos Fondo de Armario y la novela Las Madres Negras, con la que ganó el 4º premio John Dos Passos a la primera novela y que es el libro que hemos escogido para articular este coloquio. Además, sus relatos y microrelatos han sido antologados en diversos volúmenes colectivos como Perturbaciones, y no las voy a citar todas, Las Otras, Las 1000 caras del monstruo o Insólitas, libro del que también en algún momento del ciclo hablaremos. Para los organizadores es una alegría enorme poder inaugurar este ciclo con una de nuestras más queridas autoras de lo inquietante, desde Manderley en venta, con ese referente a la novela de Daphne du Maurier, yo lo pronuncio en francés pero no sé pronunciar así, Rebeca, y la película de Hitchcock, la obra de Patricia Esteban Herlés, ha explorado casi todas, yo diría casi todas las posibilidades de la literatura de lo insólito, desde lo gótico, lo fantástico, pasando por el realismo mágico, lo maravilloso y el cuento de hadas, eso sí, que nadie se confunda, potenciando sus aspectos más siniestros. Os voy a explicar muy brevemente cómo va a funcionar la sesión, esta sesión y todas las sesiones que vamos a tener en este ciclo. Todas ellas van a empezar más o menos de la misma manera. La autora leerá un fragmento de su elección y a continuación los presentadores y el público podrá dialogar con ella. Quiero advertiros también que este acto va a ser grabado. Me han dicho que lo tengo que decir, que es obligatorio, que es por imperativo legal lo tengo que decir. Este acto va a ser grabado y luego además lo subiremos al canal de YouTube de la universidad con el fin de darle pues, la mayor visibilidad y la mayor difusión posible. Así que Patricia, te doy paso para que, si quieres leer directamente el fragmento o decir unas palabras como tú quieras. Voy a decir. Buenas tardes, ¿se me oye bien? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias de verdad por la asistencia, gracias a todos y a todas por estar aquí, una tarde de viernes que seguramente había un montón de opciones por las que decantarse y es realmente insólito que la elegida haya sido esta. Yo estoy encantada también por utilizar un adjetivo relacionado con el mundo de lo no realista, encantadísima. Muchísimas gracias a David y a Ana, a Ina también por invitarme, por la coordinación que me consta que ha sido pues muy entusiasta y muy eficaz, como siempre que os ponéis manos a la obra. También vosotros parecéis en cierta manera hacedores, ¿no? Gente que tiene poderes mágicos para convocar autores, autoras, público y muchísima felicidad. Bueno, yo voy a empezar a leer un fragmento de Las Madres Negras, que es la novela que habéis leído para esta sesión, y voy a elegir un fragmento, voy a explicar brevemente por qué escribí ese fragmento. Es el capítulo que empieza en la página 37, Dios. Somos muy fans de este Dios. Cuando yo me planteé en una ocasión si creyera en Dios, ¿cómo sería? La respuesta que me di fue este capítulo, ¿vale? Entonces lo voy a empezar. Bueno, tengo que hacer una advertencia de tipo estética porque quiero que todos y todas empecéis a visualizar a mi Dios, que para eso es mío. Como yo necesito ver a los personajes antes de que existan en el papel, me imaginé algunos de los personajes, Dios incluido, con la cara de un actor o de una actriz, ¿vale? Y bueno, por si acaso Netflix en algún momento quería pedirme mi opinión. Entonces, el Dios que aquí tenéis, os lo tenéis que imaginar, por favor, os lo pido, con la cara de Jeff Bridges, ¿vale? Que tenía la cabeza lo suficientemente Antiguo Testamento, Zeus, etcétera, como para que resultara. Vamos allá. Dios. Dios es Dios y suele hablar de sí mismo en tercera persona.
Dios acaba de pensar en ella, en la niña huida, pero solo un segundo. No conviene hacerse ilusiones. Dios no puede dedicar mucho tiempo a cada una de sus criaturas, precisamente porque Dios tiene todo el tiempo, y esa es su enfermedad, la más grave. Dios padece el tiempo como los pobres humanos padecen males monstruosos, crónicos. Dios se pregunta a veces cómo será morirse, dejar de tener tiempo, sentir que el final de la vida existe, que es justo esa certeza la que hace que valga la pena el avistamiento fugaz de la belleza o del amor. Dios está tan ocupado pensando en todo ese tiempo que le queda por delante que apenas mira de reojo a las pequeñas luciérnagas que se encienden un segundo en medio de su noche. Dios se queja, pero está solo. Nadie, al parecer, es el encargado de atender sus lamentos. Cada suspiro de Dios dura un siglo y arrastra varios cientos de miles de cadáveres. Y nadie se gira hacia Él. Nadie se compadece de lo largo que está resultando todo esto. Una enfermedad maligna, el tiempo. Dios mira a Dios, su perfecta desnudez. Contempla los brazos nervudos de mármol, sus manos enormes de creador, siempre impolutas. Mira su costillar, sus largas piernas y sus pies descalzos. Palpa con un interminable hastío su larga cabellera de león. Suspira de nuevo, sin que le importen demasiado las consecuencias. Le basta girar el rostro en cualquier otra dirección y reparar en la belleza maldita del mundo, en su irresistible y forzosa brevedad, para que se le amargue el día. Le duele la cabeza y debe acostarse un rato a oscuras, desnudo como una estatua abatida por cualquier guerra en un museo. Dios se duele de su desgracia hasta que se duerme. Pueden darse varios cataclismos en su ausencia, porque Dios tiene un mal día, uno de tantos, pero sus pequeños seres humanos no se lo reprocharán nunca, porque Dios está en todas partes, Dios lo puede todo. Su pobre reino necesita creer que Dios se aparece cuando menos se le espera y más se le necesita, que no se esfuma del todo, que ayuda en la sombra, oculto discretamente como un amante en el armario de su dama. ¿Son tan ingenuos los hijos de Dios? Dios es Dios y se aburre inmortalmente. A ratos siente que Dios está muerto. No es capaz de emocionarse cuando lo que ve es hermoso o sumamente triste. Hace siglos que no siente nada si escucha una sinfonía, que se pregunta qué pasaría si, solo para dejar de estar ocioso, para ocupar su tiempo enfermizamente eterno en algo menos aburrido que mirar como algunos le rezan con los ojos cerrados. Pero Dios sacude la cabeza. Dios no puede estar muerto porque nunca estuvo vivo. Es difícil comprender qué es la muerte cuando no se le conoce en contrario. Dios habla de oídas y se interroga sobre esos temas y termina agotado. Cuando el cansancio solo tiene comienzo, cuando se convierte en algo infinito, la ira de Dios se desencadena como una tormenta silenciosa en una esquina del cuadro. Dios odia a los que mueren, los odia más si sonríen, odia su calavera risueña, su temporalidad finita, feliz. El tiempo asignado a la recién llegada, una jovencita tan calva y mal vestida como las otras, que está empeñada en creer en Él para salvarse. La chica fugitiva quiere aferrarse a Dios porque todo el mundo habla de Él en el orfanato. Se convence a sí misma de que tiene que ser lo único que la salvará, ahora que no tiene nombre ni cabello, que viste un saco negro y pasa miedo a todas horas. Miedo de que la próxima comida sea la última, de despistarse cuando todas las niñas salen a rezar de noche y no encontrar el camino de vuelta al dormitorio, de perderse por uno de los innumerables corredores de Santa Vela, como se dice que le ocurrió una vez a una de las huérfanas desaparecidas. A veces sucede, una de las muchachas se esfuma y nadie vuelve a verla más. Por eso ella le reza a Dios y Dios al principio no le hace caso, pero lleva pensando mucho tiempo en el tiempo y el zumbido de las oraciones de esa chica allá abajo empieza a molestarle. No le deja concentrarse en su propia tragedia y se gira. La mira, la ve tan bonita, tan condenada a morirse, tan afortunada, tan en paz simplemente pensando en que él está en alguna parte, que la envidia y se dice que ha llegado la hora de divertirse un rato. Por eso se inclina un poco y susurra en el oído de la jovencita las terribles palabras: no creas tanto en mí porque yo no existo. Muchas gracias, Patricia. Yo quisiera empezar recordando algo que Johanna Ras, en su libro Cómo acabar con la escritura de las mujeres, ¿no?, dice a propósito del mundo literario, a propósito de la academia y de los críticos. Dice que este mundo literario castiga a menudo a las autoras, considerándolas criaturas singulares, ¿no?,
sin tradición, sin filiación. Y pone de ejemplo a Emily Dickinson como esa escritora que no tiene madres y que tampoco ha dejado hijas. Justamente con este ciclo hemos querido poner de manifiesto la existencia de una tradición, de una familia de escritoras, no sé si compuesta por madres e hijas o por hermanas, que tienen evidentemente muchas cosas en común y entre ellas, tal vez, lo principal, el cultivo de una escritura fuera de los márgenes o de los estrictos márgenes del realismo. Quisiéramos empezar preguntándote por ello, ¿quiénes son tus madres? Negras. ¿Quiénes son tus madres literarias? Y si crees que esta generación de autoras a la que tú perteneces tendrá descendientes. Si se está forjando en el campo literario en español una constelación de autoras verdaderamente conscientes de esa red o de esa tradición. Esta sería nuestra primera pregunta. Bueno, a ver si la recuerdo entera. A ver. Vamos con el asunto de las madres, ¿no? Yo tengo más madres que padres literarias. Yo creo que es obvio que me interesan una serie de temas y un tratamiento de esos temas que han frecuentado para mí mejor algunas escritoras que me importan muchísimo, a las que leo una y otra vez, de las que no me aburro jamás y a las que siempre cito. Como madres o como abuelas, quizás antepasadas que a mí me han influido, estarían desde luego las autoras que han tratado el tema de la casa, de la domesticidad, de la mujer sujeta a un espacio que puede ser jaula de oro, puede ser un lugar maravilloso, pero es un lugar que constriñe, es un lugar que encarcela. Y en ese sentido creo que la primera referencia tendría que ser sin duda Daphne du Maurier con Rebeca. Creo que es la autora que a mí me mostró la forma de enseñar cómo una casa podía ser un personaje tan cargado de vida, aunque fuera negativa, como un ser humano, ¿no? Ese Manderley que inventa Daphne du Maurier y que luego lleva a la película Hitchcock, es una mascota, es un animal de compañía de un fantasma, es un lugar que no olvida, es un laberinto en el que se pierde la señora Winters, la segunda señora Winters, que no tiene ni nombre, ¿no? Me fascinó de niña y por eso es la primera referencia que tendría que hacer. Me alucinó, primero vi la película obviamente y luego leí la novela unos años después y me alucinó el tratamiento del espacio que intuía allí, ¿no? Luego lo he ido pensando, lo he ido desarrollando con unos moldes más teóricos, pero ya me di cuenta de que el espacio era poder, de que determinados lugares tienen unas atribuciones que no solamente son colgar cuadros de las paredes o albergar camas, ¿no? Creo que Manderley es el primer gran espacio, la primera gran casa que me obsesionó. Por seguir con la tradición de señoras interesadas por lo inmobiliario, sin duda hay que citar, y la cito siempre que puedo, y en eso ha tenido mucho que ver David porque me la descubrió, Shirley Jackson. Shirley Jackson creo que es el ejemplo paradigmático de mujer atrapada en una vida bastante convencional. Era una ama de casa, era madre de 4 hijos, escribía cuando buenamente podía, y eso no hay que olvidarlo, y me entusiasma cómo le dio la vuelta a esa historia suya tan anodina, ¿no? Podría haber pasado por la mujer de un escritor, de un crítico literario, que era lo que ella era. Del marido no se acuerda nadie, y sin embargo Shirley Jackson nos ha generado las mejores pesadillas relacionadas con casas que recuerdo, ¿no? Es una gran autora. Creo que sus fantasmas, su tormento interior, esa necesidad de escribir que se ve muchas veces anulada por la vida. Ella tenía que acunar a un niño, hacer una tarta de limón, y cuando podía, ¿no? Cogía una libreta y escribía. Creo que es una de las grandes autoras a la hora de mostrar a la mujer encerrada, a la mujer que no puede desarrollarse, y cómo encuentra ese escape o esa vía de escape en lo fantástico, ¿no? En el tratamiento fantástico del espacio de las casas. Yo recomiendo encarecidamente sus cuentos, que están recogidos en Deja que te cuente, y hay algunos ensayos autobiográficos muy interesantes sobre el espacio doméstico. Hay un texto a caballo entre lo autobiográfico y lo literario, que es Una casa vieja, que es maravilloso.
Y, por supuesto, Siempre hemos vivido en el castillo, que es una novela, casi un cuento de hadas terrorífico y maravilloso, ubicado en un palacio, en una especie de castillo. Y La maldición de Hill House, que ha dado lugar a una serie también en Netflix, ¿no? Que es maravillosa. Del mundo español o hispano, la escritora que yo hubiera querido ser y que no pudo ser porque ella fue antes que yo, es Silvina Ocampo. A mí me interesa muchísimo Silvina Ocampo, que era la mujer de Bioy Casares, el tercer vértice de ese triángulo literario argentino con Borges. Una gran lectora, una mujer con una sensibilidad muy anómala, muy especial, que escribió poesía y sobre todo escribió cuentos de una crueldad delicada, con un tratamiento de la infancia, de las obsesiones, de los miedos, con un humor negro, que es fascinante, que os recomiendo, ¿no? Yo creo que es mi autora favorita indiscutiblemente y que creo que se están llevando a cabo labores para reivindicarla. La biografía que hizo Mariana Enríquez, la hermana menor, es fantástica en Anagrama y también os la recomiendo, pero sobre todo leedla, porque ella pintaba, fue discípula de Chirico y sus cuentos muchas veces te da la sensación de que te ponen delante de un lienzo, ¿no? Tiene una sensorialidad, crea unas sinestesias tremendas, es maravillosa. Y Ana María Matute, como autora española, Ana María Matute ya estaba escribiendo cuentos de niños muy tristes, microcuentos, en los años 50 del siglo XX, cuando al dinosaurio de Monterroso ni estaba ni se le esperaba. Eso tenemos también que recordarlo. Y de más próximas, que ya no serían mis abuelitas, pero que sí que serían hermanas o tías abuelas, mi tía abuela favorita sería Cristina Fernández Cubas, sin duda alguna, que creo que es pues tan fan como yo o más de Poe, ¿no? Creo que estamos las dos en una devoción absoluta hacia Papa Poe y me gusta muchísimo porque creo que ella también ha dado con la clave de las atmósferas. Para mí un cuento o una novela no es nada si no te mete a vivir con los personajes y es fundamental que eso ocurra en un cuento que tienes un tramo muy cortito, un espacio muy breve, una distancia muy, muy pequeña y también en una novela que se puede destensar y puedes perder el interés si no estás dentro, no estás siguiendo en el espacio como el propio autor, ¿no? Como la propia autora. Más cercanas en el tiempo me encanta Mariana Enríquez, por ejemplo, me parece que es una autora interesantísima que ha logrado localizar en su Argentina contemporánea todos los motivos del fantástico clásico, la casa encantada, el niño fantasmal, el asesino, ¿no? El asesino en serie, todo está en sus cuentos. Sobre todo me gustan mucho las cosas que perdimos en el fuego, me parece interesantísimo. Y Cecilia Udave, que también la vais a tener por aquí, que bueno, no os la perdéis porque es delirante y divertidísima y trata desde la serenidad y desde el humor el dolor de estar vivo, ¿no? De estar viva. Me parece que son autoras que hay que tener en cuenta. Citabas algunos temas, algunas cuestiones también de tipo formal, ¿no? que están en estas autoras, que son tus autoras predilectas, y algunos de ellos, o casi todos, aparecen reflejados, como es lógico, en tu propia obra, ¿no? Yendo ya a Las Madres Negras, en esta novela confluyen pues muchas de tus obsesiones, me parece, muchos de tus temas predilectos, las relaciones familiares extrañas, vamos a decirlo así, la influencia de los espacios, ¿no? En esas casas malditas que tanto te interesan, la infancia desvalida, el abandono, la crueldad, la belleza fatal, lo monstruoso. Menos, me parece, las relaciones de pareja, que es un tema que está muy presente en otros libros tuyos y creo que algo menos en Las Madres Negras. ¿Cómo valorarías en este sentido tu novela, Las Madres Negras? ¿Crees que en ella pues, confluyen, ¿no? una serie de temas que ya estaban ahí muy vivos, ¿no? en tu obra anterior? Simplemente como la expresión, ¿no? de una cierta recurrencia, digamos, o los has llevado a otros modos de expresión que no hayas explorado antes.
Yo creo que Las Madres Negras es una continuación lógica de lo que había hecho antes. Me da la sensación de que, bueno, me da la sensación, no estoy convencidísima de que soy muy obsesiva. Soy una persona con una serie de obsesiones que me interesan y que me han interesado siempre. Y están desde los cuentos de Manderley en venta, que es el primer libro de cuentos, a la novela, que es lo último que he escrito, ¿no? Creo que ha habido una diferencia tonal. Creo que sobre todo el cambio que ha habido de lo primero que escribí o de Casa de Muñecas, con Azul Russo también, creo que ha habido una bajada una continuación de constantes temáticas, porque la infancia, que es un periodo que normalmente suele vendérsenos como feliz, soleado, luminoso, maravilloso, todo lo bueno pasa en la infancia. Bueno, pues yo he visto otras infancias y me interesa hablar de ellas, ¿no? Me interesa hablar de los primeros miedos, de las estrategias que aprendes ya cuando eres un niño o una niña y que te ayudan a desenvolverte en el mundo de los adultos. Me interesa la figura de la mujer, la reivindicación de la mujer como sujeto y bueno, analizar los diferentes maltratos o las diferentes situaciones que han podido perjudicarla. Pero creo que hay una diferencia de tono. Yo creo que todo esto ya lo trataba antes, pero me da la sensación de que Las Madres Negras el humor casi desaparece, ¿no? El humor o se convierte en un humor irónico, en un humor mucho más sutil. No creo que nadie se haya reído ni haya podido casi ni sonreír con ninguna de estas cosas que he escrito, de estas historias truculentas. En cambio, con Manderley en venta yo me reía mientras escribía. No, yo no me reí ni pizca con Las Madres Negras, y con Casa de Muñecas también había un humor negro, había una necesidad o una intención de que la gente que me leyera descubriera que había una crítica. Claro que sí, yo creo que siempre la hay en lo que escribimos las autoras fantásticas, ¿no? Creo que lo fantástico vacío no existe, creo que opera en un determinado espacio y que sirve como otra manera de mirar la realidad, no de evadirla. Y me interesaba que la gente fuera cómplice de ese humor que estaba aliado o que le daba la mano a la crítica. En Las Madres Negras creo que se ha oscurecido, ¿no? Se ha bajado el tono completamente al humor y que es prácticamente inexistente, pero siguen estando todas las cosas. Las relaciones de pareja que has comentado que quizás estaban menos, yo creo que está una vertiente de la relación de pareja que es la maternidad. O sea, creo que de los aspectos de la relación de pareja, el que más me interesaba aquí era la infertilidad, por ejemplo, ¿no? Lo que puede deparar el hecho de no poder tener hijos, el hecho de tener un hijo no deseado. Entonces eso al final también es un afluente de las relaciones de pareja. No se ve tanto, eso sí que es cierto, a la pareja como el otro, que es uno de los grandes temas o de las cosas que más me interesan, ¿no? El sospechar siempre de las personas que tenemos más cerca, porque es muy interesante y muy entretenido hacerlo. Bueno, pero tienes era una cosa que antes con Ana lo estábamos hablando, y es verdad que yo me lo había apuntado aquí, ciertos temas que aparecen y desaparecen, ¿no? El de la pareja, es cierto, pero tienes la gran pareja, que es Dios. Ahí. O sea, yo me encantó. Yo cuando tuve la suerte de presentar la novela de Patricia en Barcelona, y una de las cosas que yo más alabé, yo que soy un blasfemo, ateo horrible, era que Dios más... Gracias, porque ese es el Dios que yo siempre tiene que ser un hijo de una bestia, ¿no? Y es la... Ya, por eso no he continuado la palabra, he puesto puntos suspensivos. No hay un pipa Pero sí que me interesaba ver eso, ¿no? Como hay, quizá, en esa parte de la novela es donde tú sacas la mayor ironía, porque es algo que yo, cuando la leí, detecté, yo creo que lo habíamos hablado, ¿no? Que uno está acostumbrado a la perversidad de Patricia Esteban Herlés a través de ese humor descarnado, sardónico, negro, brutal, y de golpe aquí sí que lo atenúas. Y también yo quería, ahondando en lo que decía Ana, ¿no? ¿Por dónde has llevado la novela, ¿no? Porque yo creo que dentro de la dimensión fantástica insólita que estarían muy presente en los cuentos, aquí confluyen más formas de explorar lo no realista, que es un término que no me gusta nada utilizar, ¿no? Ana seguro que después te plantea algunas cosas que ella controla más que yo, los mundos del realismo mágico, etcétera, pero sí que acostumbrado a un fantástico muy cotidiano. Si no habéis leído los cuentos, leedlo, ¿no?
Son cuentos en los que las situaciones son muy normales, muy banales. Un tipo que va en autobús, que viene con unos resultados terribles de una enfermedad y le va a pasar un acontecimiento alucinante, ¿no? Bueno, también están las niñas, que las niñas ya no están normal, pero digamos que pese a todo son niñas que tienen problemas diversos, etcétera. Pero sí que aquí como que, ¿no? Le das una atmósfera muy diferente. Yo creo que también necesaria por las monjas, por el internado, como que no permitía darle ese fantástico cotidiano que a lo mejor que estamos haciendo todos, y perdón por el plural, en buscar cómo lo fantástico se reanima con el humor y la ironía, como ya estamos cansados de visitar en los viejos trucos fantásticos y a través del humor y lo irónico le damos nueva vida. Pero aquí yo creo que como que te exigía, ¿no? Casi ese género que le das a la novela. Es que hay algo que yo creo que es importante y que quizás tenga que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Yo aquí lo que quería contar y lo que intenté hacer todo el tiempo fue escribir una historia que fuera una metáfora del poder mal ejercido, del poder como abuso de alguien que lo tiene y no lo utiliza bien. Entonces, lo que no quería era ceñirlo a un espacio y a un tiempo concretos, ni que nadie se pudiera sentir aludido o pudiera pensarse que estaba hablando de un país, una época. ¿Cómo podía evadirme de eso? ¿Cómo podía salir de cualquier tipo de constricción, ¿no? Geográfica o temporal? Pues dando una vuelta o haciendo una especie de juego de manos con muchos materiales que a mí me interesan como lectora y que me daban la libertad que creo que es la primera vez que he tenido absoluta sobre lo que estaba haciendo, ¿no? Yo con esta novela me he sentido muy libre y cada vez que escribía me sentía más libre. ¿Y con los cuentos no? Menos, porque quizás en la historia, el tipo de historia, claro, un cuento son 6 páginas, 7 páginas, ya está. Pero escribir una novela que no quieras que se interprete, que los nombres puedan parecer, ahora me comentaba una lectora, ¿no? El tema de la onomástica o el tema de los tiempos, que se mezclan épocas y aparece allí los médicos de la peste con ese pico de pájaro, ¿no? Que dije, estos los meto porque me gustan estéticamente y estos van, ¿no? Pero aparece también una especie de Joseph Mengele que dices, esto es la Alemania nazi. Entonces hay un secretismo de épocas y de tiempos que solamente podía conseguir a través del juego casi con el tiempo tan difuminado, tan poco determinado que tienen los cuentos tradicionales, ¿no? Entonces, para eso la maestra indiscutible es Angela Carter. La gran recopiladora y contadora de cuentos tradicionales traídos a la época moderna, ¿no? Porque hace su propia versión de Barba Azul, de Caperucita Roja. Y eso es un vivero de crueldad maravilloso, los cuentos tradicionales, ¿no? O sea, en los cuentos tradicionales el mal está paseándose por los bosques, entrando en los palacios, robando niños de las cunas. Entonces, esto no me lo he inventado yo, esto está en la tradición más asentada en nuestra cultura. Hay una libertad que fue creciendo. Desde luego los cuentos tradicionales, los motivos propios de los cuentos tradicionales están aquí. Con ello estaría lo maravilloso, quizás, estaría lo más relacionado con los cuentos de hadas. Pero yo creo que hay más cosas. Yo creo que ya me vine arriba y dije, bueno, pues venga, también realismo mágico, porque me encanta y voy a hacer que pasen cosas que solamente nos han dicho que pueden pasar en Hispanoamérica, ¿no? O que lo cuentan con la naturalidad. Yo creo que había que contar desde la naturalidad lo inexplicable y creo que ese instrumento sí que nos lo han dado los autores y las autoras hispanoamericanas, ¿no? Entonces, hay bastantes... Hay una mistura, yo creo, de materiales, de ingredientes que a mí me interesaba que estuvieran y que, bueno, pues han dado en este cóctel tan extraño y macabro. Pues de las muchas cosas que he ido apuntando, porque ya algunas cosas las ha respondido, pero sí que quisiera volver atrás, sin salir de la novela, pero sí para conectarla con lo que ha hecho al principio Ana, de hacer antes de pasar también, porque esto... Quizá no lo hemos dicho antes, pero esto parece que no, pero insólitamente es un club de lectura. Habitualmente el club de lectura son 15 amigos y amigas sentados en una mesa, no tenemos mesa para 100, pero sí que esperamos que enseguida esto fluya y el diálogo sea constante. Yo no he estado nunca en un club de lectura así. Ana y yo hacemos de entertainers para calentar el ambiente para vosotros. Pero sí que quisiera volver un poco, porque era una pregunta que quizá a lo mejor podíamos utilizarla al final, pero te la hago ahora, porque es volver a plantearte...
¿Por qué lo fantástico? ¿Y por qué lo fantástico? ¿Y qué ves tú o qué idea tienes tú y qué perspectiva te permite asumir desde lo femenino? Es decir, conexiones, desconexiones, temas que uno puede o una puede explorar de un modo, y esto son obviedades, pero yo creo que conviene expresarlas de forma oral. Es decir, ¿por qué abordar? ¿Por qué? ¿Qué te permite a ti lo fantástico? ¿Qué te permite de lo fantástico para expresarte como mujer y como creadora en esas vías? De no optar por lo realista para, por ejemplo, hablar de la pareja, de la opresión, de la represión de la mujer, de las relaciones familiares oscuras, etcétera. Pues yo creo que está viendo ahí Manderley en venta y otros cuentos, que es la recopilación de Páginas de espuma. No, no es una cuña publicitaria, sino que voy allí porque yo creo que es el principio de todo. En Manderley en venta y otros cuentos, curiosamente, hay varios cuentos que son muy realistas. Sí. Entonces, en ese tiempo yo estaba tanteando las posibilidades que te daba la realidad, casi como informe, ¿no? Como informe de los hechos. Y hay otros cuentos en los que no pude ser realista, en los que de alguna manera encontré que era imposible no desviarse del camino de la realidad o no adentrarse por otras rutas, ¿no? ¿Qué me da lo fantástico que no me daba, por ejemplo, pues ese cuento realista, que hay varios? Hay cuentos de una ruptura de una pareja, ya está, se muere su perro y ya no tienen nada que los una. Y es una situación que puede darse y ya está, no tiene nada de fantástico. ¿Qué me daba? La posibilidad de... La posibilidad de desconfiar de la realidad, creo que me da lo fantástico. Yo creo que lo que me gusta de lo fantástico es que la realidad nos deja muy tranquilos. La realidad pensamos que es un sitio seguro por el que podemos pasearnos, que tiene sus propias reglas, que si las conoces no te va a pasar nada malo. Pues yo no veo esa realidad, ni en la vida real ni en lo que escribo. A mí constantemente me están sucediendo cosas que son muy anómalas en la vida real y creo que realmente existen esas fisuras. Creo que la realidad no es un espacio en el que nos podamos sentir tan a salvo como querríamos creer, ¿no? Y me da la sensación de que contarlo de alguna manera exorciza esos peligros que tiene la realidad, ¿no? El peligro del otro. No hay nadie más misterioso que la persona que duerme contigo, al final. No sabes lo que piensa, no sabes lo que siente en muchas ocasiones y es una especie de hombre o mujer en sombras, ¿no? Tampoco podemos poner la mano en el fuego porque lo sabemos todo de las personas más cercanas. Los niños son cofres de crueldad muchas veces. Es así. Y no queremos ver que la maldad existe hasta cuando somos así de pequeños, que nace con nosotros y nos acompaña toda la vida, pues como el color del pelo, más que el color del pelo, ¿no? Y que está formando parte de nuestro ADN desde siempre, ¿no? Entonces, a mí me tranquiliza lo fantástico, porque digo, puedo contar lo que yo veo, lo que yo creo que está pasando, lo que yo creo que intentamos no ver, y como mujer me ha permitido muchas venganzas pues muy satisfactorias. Bueno, claro. Pero tú percibes, y esto es entrar en dilemas a veces críticos que son a veces absurdos, pero tú percibes que las posibilidades son diversas, es decir, que hay temas y asuntos no vedados, pero sí que la perspectiva que puede utilizar un autor masculino desde lo fantástico, ya no hablo en general, a ti te permite hablar de otras... o posicionarte. Yo es que nunca me he planteado si las cosas se pueden contar o no se pueden contar de una determinada manera por ser hombre o mujer, ¿no? O sea, yo creo que todos los que escribimos debemos tener una manera de enfocar o de mirar determinada, ¿no? Y que independientemente de si es una cuestión arraigada en el ser humano femenino o en el ser humano masculino, las tendríamos que saber contar porque son experiencias que no son comunes. Claro. Una experiencia como la maternidad, que evidentemente, mientras no se muestre lo contrario, está asociada a la mujer, evidentemente quizás haya momentos o haya autoras que la puedan contar desde la vivencia en primera persona de una forma, no sé si más creíble, pero quizás más personal, ¿no? Pero no me da la sensación de que haya temas que tengamos que etiquetar como masculinos o femeninos, ni un fantástico, ni me parece que eso ya es caer en un bucle interminable, ¿no? Yo no he sentido nunca
ni la prohibición de temas ni tampoco la inclinación hacia temas. Los que me han gustado, los que me han interesado han sido porque son los que a mí me parecen más relevantes, ¿no? Pero como ser humano, no como mujer. Si os parece, vamos a dar la palabra al público. Vamos a pasar un micrófono para quien desee intervenir. A ver. ¿Tú sabes cómo va? Ahora ya. Ya. Sí, bueno. Creo que ella primero. Ella y luego. Hola. ¿Te permite lo fantástico configurar de una manera más eficaz el universo psicológico de los personajes? Y la segunda pregunta, si se pueden hacer dos, es ¿qué te llevó a escribir Madres Negras? Vale. Bueno, lo fantástico como configurador psicológico de los personajes, era la primera pregunta. Yo creo que no. Creo que lo fantástico está muchas veces como elemento externalizado, ¿no? O sea, creo que los personajes normalmente no están configurados psicológicamente desde lo fantástico, sino que están configurados psicológicamente desde lo humano, ¿no? A mí lo que me interesa es que una persona como tú, como yo, en muchas ocasiones en los cuentos aparecen, lo que ha dicho David, son historias que le pueden pasar casi a cualquiera, hasta que aparece algo, y siempre suele ser una fuerza externa, no es algo que parta de la psicología del personaje que lo hace que irrumpa, ¿no? Lo fantástico. Sí que hay un cuento en el que lo psicológico, pero ya estaríamos enfocando el tratamiento de la locura, que es uno de los grandes temas que a mí me interesan. En Cantalobos, por ejemplo, en Manderley en Venta, sí que aparece cómo la visión que tiene un personaje de lo que está ocurriendo configura el mundo que le rodea, ¿vale? Y entonces, claro que la demencia, Poe lo sabía perfectamente y a partir de él, pues muchos otros autores, la demencia, la locura, te abre nuevas puertas y te hace ver las cosas de diferente manera, ¿no? La percepción cambia. Pero creo que en general los personajes, tanto de las Madres Negras como de los cuentos que escribo, muchas veces son personajes que piensan con una lógica humana, que no tiene nada de sobrenatural ni de fantástico, ¿no? Simplemente les ocurren, incluso Dios parece muy humano, parece alguien, bueno, como un señor cualquiera, ¿no? Alguien con las debilidades y las fortalezas que puede tener un ser humano, los defectos, ¿no? Entonces me da la sensación de que eso no es algo que irrumpa dentro de la mente de los personajes, ¿no? No creo que lo provoque. ¿Y qué me llevó a escribir Las Madres Negras?, que sería la segunda pregunta. Pues varias cosas. Una fue que me apetecía contar una historia en clave metafórica sobre el abuso de poder, pero no como un informe de los hechos. No me importa, no quería hacer un repertorio de desgracias de gente que en un momento determinado hubiera sido sometida por otros, ¿no? Coincidió que vi que me informé sobre un tema que era el convento de las Magdalenas en Irlanda. Cayó en mis manos un libro, vi un documental casi a la vez y me pareció muy aterrador y muy fantástico en el mal sentido de la palabra todo lo que allí pasaba, ¿no? Está inspirada Las Madres Negras en parte en el tratamiento que se daban a las mujeres en un convento religioso irlandés durante bastantes años, bastantes décadas. El último convento se cerró en los años 90, me informaron, del siglo XX, y las mujeres que entraban ahí por pecadoras, y los pecados que habían cometido eran del tipo: me ha violado mi primo en una fiesta familiar, o quiero ser peluquera y me quiero ir de casa. Esos eran los pecados cometidos por estas pobres chicas, ¿no? La pena era eterna, pagaban toda la vida quedándose en el convento, y la penitencia era lavar ropa, como pasa con las niñas de las Madres Negras. Como veis, mi imaginación no ha sacado todos los datos que aparecen en la novela. Lavaban la ropa y las monjas, en un ejercicio de ingeniería del mal absolutamente prodigioso, rentabilizaban la penitencia de las chicas que estaban en el convento,
porque lavaban las ropas de los hospitales y de los hoteles próximos, con lo cual ellas se lucraban del lavado de ropa que hacían las internas, ¿no? Entonces me pareció tan devastador que algo así pudiera estar pasando en una Europa civilizada, supuestamente democrática ya, simplemente porque había unos muros lo suficientemente gruesos como para ocultar lo que había detrás, ¿no? Entonces me pareció aterrador. Yo recuerdo el caso de una de las mujeres, de una de las que estuvo, es que iba a decir presa porque creo que es la palabra, ¿no? Presa en aquel lugar, que cuando cerraron el último convento tenía 80 años y no tenía ni familia ni lugar al que ir. Había pasado toda su vida ahí y le quedaban los últimos años y no tenía ni a qué dedicarlos, ¿no? Entonces me pareció que era un ejercicio de crueldad muy, muy bien organizado, muy sostenido en el tiempo y muy amparado por el silencio y la complicidad de todos los que ni siquiera podíamos intuir lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y bueno, pues así contaba mis historias de monjas que a mí me han obsesionado siempre porque las padecí en la infancia y sí que quería que aparecieran como también personajes terroríficos, quería que estuvieran ahí. Me fascina el atuendo, la figura, estéticamente el personaje monja me apetecía meterlo. Y qué estupendo que mezclaras eso con la Lady Winchester, ¿no? Sí, es verdad que la otra, menos mal que tengo arrobas aquí de apuntador, es que hay una, esta sería la vía, digamos, crítica, pero luego está la maravillosa historia de la casa Winchester que leí en el prólogo a La maldición de Hill House de Shirley Jackson. A mí se me van ocurriendo historias de niñas y yo decía, ¿dónde meto a estas pobres?, ¿no? Me faltaba como el cuartel general. Y entonces cayó en mis manos la novela, y que está en la edición de Valdemar, que os recomiendo muchísimo porque tiene un prólogo maravilloso donde habla de las casas encantadas en la literatura, ¿no? Y entonces hablaba de que Shirley Jackson, para hacer la novela, Shirley Jackson creía, como yo, que las casas están vivas, ¿no? Que los objetos no son tan inocentes ni los espacios tampoco. Ella se cruzaba de acera cuando pasaba por delante de una casa que decía que le parecía que estaba enferma, ¿no? Que esta casa está mala, yo me voy, me cruzo, ¿no? Y entonces cuando ella supo de la casa Winchester, se documentó para hacer la novela y venía un poco la historia en este prólogo que os digo. Y es la historia real de una casa que se puede visitar hoy en día en California y que la mía es de piedra y esa es de madera, porque la piedra me parece más siniestra, más acorde, ¿no? con la historia que quería contar. Pero es la historia de una mujer que era una rica heredera, estaba casada con el fabricante de rifles, Winchester, y se estaban lucrando a más no poder, porque claro, las guerras la gente mata, y mata mucho, y ellos habían patentado un sistema de un rifle de repetición que mataba, que era aquello una gozada, ¿no? Entonces los ingresos que les generaba el rifle eran increíbles para la época. Todo les iba muy bien hasta que empezó a torcerse, empezaron a enfermar familiares, empezó la cosa a ir mal. Winchester muere y Sarah Winchester, que está embarazada, pierde a su hijo. Y entonces empieza a pensar, esto no puede ser simplemente mala suerte. Esto tiene que tener algo que ver con cómo nos estamos ganando la vida, ¿no? Fue a una medium y le dijo lo que ella quería oír. La medium le dijo, sí, los indios que habéis matado y los soldados son fantasmas que te van a perseguir. Y por eso no salen bien las cosas. Entonces Sarah Winchester se mudó, cruzó el país y se mudó a una casa, pero cada vez que entraba en una habitación le parecía que estaban allí los fantasmas. Y entonces fue agrandando la casa durante 40 años. Tuvo a los albañiles 40 años en su casa, incrementando las galerías, los pisos, las chimeneas, las habitaciones, los ventanales, ¿no? Y entonces cuando murió, esa casa era un monstruo, un laberinto donde, bueno, pues ahora haces la visita guiada y te dicen que no te separes porque hay gente que no vuelve a aparecer, ¿no? Como pasa con una de las niñas del cuento. Y ese sería... cuando leí de la existencia de esta casa, que yo no había oído hablar nunca, dije, ya tengo el lugar, ya sé cómo va a ser la casa donde voy a meter a todas estas pobres desdichadas y van a pasarlo muy mal. Sí, el libro es muy negro, muy negro, muy negro, muy negro. Y además lo leí en un momento donde estaba enfermo. Y es bastante cruel, pero la escritura es maravillosa y permite leerlo. Es decir, yo creo que hay que resaltarlo. Se lee, a pesar de lo duro que es,
y se entra muy bien dentro. Se da uno cuenta de la historia de Winchester, no la conocía, pero al leerlo parecía muy real. Y la mayor parte del libro a mí me pareció, dentro de lo negro, muy real. Y entonces tengo otro comentario, no sé si interesa, pero yo soy feminista de siempre. Soy feminista. He sabido del encuentro por mi asociación de mujeres progresistas y conozco muy bien el discurso feminista actual. Y me ha encantado que la primera novela de este ciclo de escritoras mujeres tenga un tono tan absolutamente distinto de lo políticamente correcto entre feministas, que por supuesto todo lo malo nos viene del patriarcado, que estoy completamente de acuerdo, y que todo el patriarcado, el capitalismo, lo que sea, pero que entre nosotras pues la sororidad y somos muy buenas y tal. Y claro, eso fuera de lo que es el discurso político no se sostiene. Y entonces me ha parecido muy interesante como primera novela y espero que el ciclo seguirá, aparte de lo bonito que es la idea del ciclo, espero que el ciclo seguirá con estas aportaciones tan buenas. Bueno, yo celebro que te haya gustado la escritura porque creo que es una de las mayores obsesiones que tenemos todos los que nos sentamos delante de un ordenador, ¿no? El intentar que la forma se corresponda con la idea que tenemos en la mente cuando queremos escribir y que desgraciadamente muchas veces no pasa. Del asunto del feminismo que comentas, del tratamiento del feminismo, yo creo que sí que es una novela feminista, yo lo soy y no me escondo ni creo que tengamos por qué hacerlo, pero creo que es de un feminismo racional. A mí me parece que yo no considero al hombre un enemigo, ni alguien que del que vengan todos los males, ni nada por el estilo, y pienso que muchas veces es con ayuda de ciertos elementos, de ciertas piezas que coincide que son mujeres, en según qué instituciones, por ejemplo, que funciona el sometimiento de otras. Entonces, eso es lo que yo intentaba contar aquí, ¿no? El hecho de que, claro que hay un gran patriarca, que es Dios, pero tiene una embajadora fenomenal en la tierra que es Pristia, ¿no? Y yo creo que hay Pristias y que hay dioses, ¿no? Que hay hombres que, pues desde luego colaboran a que la mujer no tenga el sitio que merece y no tenga los derechos y sea sometida, pero me interesa también y creo que hay que poner el dedo en la llaga con esas mujeres que muchas veces colaboran en maltratar a otras, del tipo que sea, ¿no? El maltrato. Bueno, muchas gracias lo primero y yo quería preguntarte por la estructura de la novela, que yo creo que va un poco en la misma línea de lo que estás contando ahora, porque durante la lectura al principio pensaba que sí parecía un poco un catálogo de niñas desgraciadas que terminan en esta institución, ¿no? Pero luego al final ya te centras en 3 personajes concretos, además de Dios, ¿no? Y tiene un final feliz al fin y al cabo, ¿no? La novela es una novela negra, pero tiene un final que da esperanza, en cierta forma, ¿no? Yo creo que existe ese final. Yo creo que existe. A ver, a mí yo soy una optimista crónica y creo que a mí cuando me comentan, no, es que es una novela, no, y no pasa nada bueno, yo creo que sí que pasan cosas buenas en la novela y que hay ejemplos, ¿no?, de colaboración entre mujeres y amor. Hay un amor muy claro y hay sensaciones o momentos que son positivos, y en el final a mí me interesaba pues que cada cual se quedara con la opción que prefiera. La que yo prefiero es la de que ganan los buenos. ¿Vale? Gracias. Me ha gustado muchísimo y yo me he sumergido en la novela, pero a la par que me sumergía también me surgía muchísima información, ¿no? Era como si
estuvieran haciendo guiños como, por ejemplo, el pelo verde de la niña, era la película del niño de los cabellos verdes de Lossi, o también la estructura a mí me recordaba un poco como un guiño a John Dos Passos y su Manhattan Transfer, ¿no? Incluso cuando en los libros ahogados me recordaba La casa inundada de Felisberto Hernández, ¿no? Que me bueno, encanta. pero una de las cosas que a mí más me fascina es la onomástica, ¿no? Entonces, no sé si cada vez que yo veía uno de esos nombres extraños, ¿no?, era también como, bueno, un pequeño guiño a algún escritor o alguna película, ¿no? Porque, por ejemplo, Cosmo Rudin, ¿no? Cosmo Rudin, Turgenev tiene un libro que se llama Rudin. Ah, mira. Y entonces es un personaje un tanto así mediocre, ¿no? Y como Rudin era un médico que no da, por mucho que le pone tratamiento a Pola, la pobrecita, sigue igual, ¿no? Pero también, de pronto, hay un personaje como de dibujo animado que se llama Cosmo Pudding. Entonces, y es también alguien que va haciendo, que no da tampoco pie con bola, ¿no? Y bueno, y todos los demás nombres, si realmente están puestos con un doble significado, ¿no? Como Tyra o Hieronymus, que son también personajes del World of Warcraft, un juego que hay por ahí, ¿no? Y bueno, eso entre tantas otras cosas, ¿no? Porque yo te haría miles de preguntas, pero bueno, me voy a centrar en la onomástica. Bueno, la onomástica a mí me interesaba mucho, pues fue uno de los elementos que me ayudaron a esa intención que tenía de desubicar, ¿no? De que el espacio no fuera encontrable en un territorio pues, real, porque quería jugar con eso, igual que con el tiempo. Algunos nombres me los inventé, porque dije, pues ya que estoy siendo tan libre, pues hasta los nombres me los voy a inventar. Algunos nombres son inventados. Otros los elegí por el sonido. Antes hemos hablado, por ejemplo, de los nombres de Pruna, Poen, etcétera, que luego tienen un significado y tienen una valía en el mundo real, ¿no? Tienen desde luego una acepción en el mundo real. La mayoría de los nombres son los que me parecía que pegaban con los personajes, pero es que una lectora vino a un club también y había hecho un trabajo sobre la onomástica en las Madres Negras, y entonces me dijo que estadísticamente predominaban los nombres de flores e insectos, que había un montón de nombres que ya había localizado como especies de flores e insectos, lo cual me pareció ya enloquecedor, ¿no? Que estuviera yo aquí escribiendo sobre botánica y entomología sin tener ni idea. Creo que a veces la literatura tiene eso, ¿no? Hay datos que se quedan en tu subconsciente y que a lo mejor no vas a poder nunca localizar con claridad y que no vas a poder decir viene de aquí, pero en el fondo están. Las referencias literarias, los homenajes sí que son muy claros. Así como la onomástica, hay algunos que te podría decir, pues Tilda está por Tilda Swinton, por la actriz, que me gusta, y ya está. Y me gusta el nombre, ¿no? Me gusta mucho cómo suena. Pero hay otros que simplemente surgieron de invenciones o de nombres que me parecía que sonaban bien y ya está. Pero hay referencias, has hablado de los libros ahogados, por ejemplo. Los libros ahogados es un homenaje a Ray Bradbury, a Fahrenheit 451. El tema yo dije, a ver, otra muerte para los libros que sea igual de dolorosa que la hoguera, pues morir ahogados. Dije, es una novela que me fascina a mí, me parece otra metáfora genial y bueno, atemporal. Y Ray Bradbury es uno de esos escritores que a mí me dan ganas de... hablábamos antes del inspector en la comida, pero con Ray Bradbury también me pasa. Lees un párrafo de un cuento y a mí me dan ganas inmediatamente de ponerme a escribir, ¿no? Siempre es muy alentador para mí leer a Bradbury. El pelo verde de Pola, en realidad digo directamente de dónde viene. Yo recordaba perfectamente que la primera novela que leí de Isabel Allende fue La casa de los espíritus y se me quedó pegada la imagen de una chica, Rosa creo que se llamaba, que ¿cómo era?
Claro, yo creo que es una mezcla de los dos personajes, del personaje de García Márquez y de Isabel Allende. No me interesó más que eso, el pelo verde de esta chica, ¿no? Pero me pareció de una belleza extraordinaria y entendí que se enamoraran de ella porque la vi a una mujer con una especie de pelo de sirena y me pareció, este dato lo tengo que utilizar yo en algún momento, tendré mi mujer de pelo verde, ¿no? Y hay una historia curiosa, la historia de Tabata, de la niña de las gafas, esa está inspirada directamente en un cuento de García Márquez que me hizo mucha gracia porque está ambientado en mi tierra, ¿no? Está ambientado en el desierto de los Monegros de Aragón y dije, pero qué narices se le perdió a García Márquez en ese secarral, ¿no? Y me gusta mucho porque cuenta la historia, solo vine a llamar por teléfono, y cuenta la historia de una mujer que llega, se le cala el coche delante, bueno, pues en un lugar en medio de ninguna parte, y cuando va a pedir ayuda al primer edificio que ve, la ayudan a entrar, se muestran muy amables, pero el lector se va dando cuenta poco a poco de que se está metiendo en la boca del lobo, porque es una especie de manicomio, ¿no? De lugar de psiquiátrico. Entonces me pareció que la novela era también un lugar para homenajear a el que me gustara, ¿no? La muerte de Tilda es una especie de copia o de remedo del suicidio de Virginia Woolf, ¿no? De la mujer que se mete. Entonces hay un montón de guiños que los lectores van detectando, que me hace mucha ilusión, porque al final nos encontramos en la novela o encontramos libros que nos han gustado también en la novela, ¿no? Y es maravilloso. Es el juego, es el diálogo al final y es maravilloso, ¿no? Y a veces me preguntan, ¿y el libro que se queda debajo del suelo? Y yo les digo, es un libro, yo sé qué libro es, pero no te lo voy a decir. Pues yo ahora, escuchando lo que dices y lo de sumando lo de la geografía, el tiempo y tal, de golpe me he dado cuenta de que hay cantidad de conexiones con el castillo de Kafka. Porque el castillo de Kafka no sabemos dónde ocurre. Los personajes tienen apellidos italianos, alemanes, etc. Y los nombres de pila igual. Y logra que nunca sepas dónde estás, ni cuándo ocurre, ni qué tiempo ocurre. Pero yo recuerdo la primera vez que la leí, que me incomodaba muchísimo decir, a ver, ahora va a venir alguien con un carromato o con una diligencia, después va a venir alguien con un coche, aparece el médico de la peste, y digo, ¿dónde estamos? Pero yo creo que logra eso, logra que la distorsión temporal y espacial ayude a inquietar todavía más, a que esa historia funcione y siga. Claro, yo creo que al final es un territorio del lector. Claro. Al final lo que haces es crear un espacio, una especie de mundo interlibro, ¿no? Que no puedes esperar encontrártelo fuera, aunque esté basado en un montón de referencias que tienen que ver con lo de fuera, ¿no? Y bueno, yo me lo pasé en grande, porque decía, ahora voy a meter aquí, venga, ¿qué meto? Al hombre elefante, que quería que estuviera en un cuento de Casa de Muñecas y se quedó fuera, pues lo voy a meter aquí haciendo un cameo, ¿no? Va a aparecer aquí, el pobre John Merrick va a aparecer en uno de los capítulos. Y fue fascinante el integrar todo aquello que parecían ingredientes que no tenían nada que ver, intentar que casaran y que tuvieran un aire, un hilo conector que los pudieran hacer creíbles, ¿no? Yo me lo pasé muy bien escribiéndola, con todo, ¿eh? No me reí, pero bien me lo pasé. Hola Patricia. Hola. Lo primero, muchas gracias por venir a visitarnos, un placer. Mi nombre es Elena, soy estudiante del máster de investigación en literaturas anglófonas hispánicas contemporáneas. Me lo he aprendido, gracias. Es difícil, yo creo que ya la matrícula me la merezco. Y bueno, primero también quería felicitarte por la novela, en especial por la forma de escribir, ¿no? Me he encontrado con muchas frases muy bonitas, como fue creciendo en su interior la terrible sospecha de que había algo de verdad en el sueño, al igual que siempre hay algo de mentira en el recuerdo. ¡Qué precioso! Por favor, es muy chulo. Pero independientemente, después de este momento de peloteo, vengo a hacer una pregunta un poco complicada que espero que abra reflexión, y es sobre la figura de Dios, ya que estás hablando de Jeff Bridges, de Dios. Quisiera reflexionar sobre ello, porque con David Roas en clase, por ejemplo, hablábamos que lo fantástico en parte es algo que desconoces, ¿no? Incluso que en algunas opciones te puede dar miedo. Y Dios está hablando de la muerte. Pero ¿qué pasa con eso? Le da miedo la muerte, pero a la vez la desconoce, pero no la tiene. ¿Cómo podrías explicarnos esa parte? Vale, pues devolvemos el peloteo. Muchas gracias por tu elogio, que me encanta, y además pues has elegido una de las frases que más me gustó escribir, porque creo que aparte de que sea bonita o no, es verdad.
¿no? O sea, creo que ahí encierra un pensamiento que tiene que ver con la verdad y con el recuerdo y lo relaciona, y me parece... me acuerdo de otras frases, no me acuerdo de esas, sí que me acuerdo que la escribí, ¿no? Y del tema de Dios estaba pensando que es un personaje muy fantástico, Dios. Yo me recuerdo a mí misma cuando era pequeña en la iglesia y yo me preguntaba, ¿dónde está Dios aquí? ¿No? Estabas en misa, estabas en cualquier celebración y todo el mundo estaba hablando de Él y miraban y se besaban y yo miraba al final y decía, yo veo aquí a un señor en una cruz, pero me dicen que este no es Dios. ¿Dónde está Dios entonces? ¿No? Entonces, más fantasmal que Dios no vas a encontrar un personaje, esa es una. Y luego creo que en la novela lo que me interesaba era que Dios se preguntara exactamente por las mismas cosas que se pregunta un ser humano, porque el Dios que yo me he inventado es un Dios que se refleja en el ser humano o el ser humano se refleja en él, ¿no? Si siempre se nos ha dicho que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues yo he optado por darle la vuelta al asunto y pensar que Dios se nos tiene que parecer o se nos tendría que parecer bastante en el caso de que existiera. Entonces, yo creo que el ser humano a veces piensa que la muerte es lo mejor que le puede pasar, pero otras se pregunta ¿qué es la muerte? Otras piensan no me quiero morir nunca. Entonces, toda esa mezcla de pensamientos contradictorios que puede tener un ser humano son al final los que parece que tiene Dios también. Tiene el mismo batiburrillo mental acerca de lo que es el tiempo, la infinitud, ¿no?, del ser, la muerte como final apaciguador o deseado, que podemos pensar a veces que también lo es, y luego está el miedo atroz a morirte, ¿no?, el miedo atroz a lo que vendrá después, a desaparecer, a no ser nada de nada. Creo que Dios es un reflejo muy favorecido porque, claro, sale Jeff Bridges en esta película, pero al final es como el ser humano. Nada, a ti. A mí me ha impresionado mucho tu novela y especialmente me impresionaron unas páginas, un capítulo en el que esta pareja que desea una niña va al orfanato y se lleva algo que no espera. Y no sé si has visto que hace poco en las noticias ha salido un caso... Estoy aterrada con esto. Claro, y acababa de terminar la novela, entonces quería preguntarte si te inspiraste en un caso real y si no, ¿qué te ha parecido ver materializado en la realidad lo que tú has escrito? Gracias. Creo que me voy a poner un gabinete de predicciones astrológicas o algo, porque, mira, bueno, muchas gracias por la pregunta, porque han sido infinitas las personas que esta semana, habiendo leído la novela, me han notificado que he adelantado un suceso real, ¿no?, porque yo no tenía ni idea de que esto pudiera ser. La historia que cuentas es la de Taria, creo que es la de la niña que va a la pareja a buscar, que bueno, luego resulta que es una enana, ¿no?, que es un personaje que yo trato bastante, que hay bastantes historias en las que aparece alguien comprimido en un espacio, ¿no?, en un cuerpecito más pequeño y como condenado a no ser como los demás, ¿no?, que al final es lo que es un enano o una enana. Y me parece fascinante que existan estos juegos literarios con la realidad. Me han hablado de que hay una película que yo no he visto, que a veces me pasa eso. Yo la del niño del pelo verde tampoco la he visto, ¿no? Pero me escribí otro cuento que se llama El juego, que también me aseguraban que yo había tenido que ver una película, que era El otro, de Robert Mulligan, que vi después. Por curiosidad, y dije, menos mal que no la vi primero porque no hubiera escrito el cuento, porque la historia pues ya existe, ¿no? Pero la concomitancia con la realidad, esto ya me ha parecido devastador. O sea, que aparezca por ahí esa historia tan parecida, me parece que es tremendo. Creo que al final nos habla de que algo que puede parecer muy fantástico se está dando en un lugar determinado, con unos personajes concretos, ¿no? Creo que hay una vuelta de tuerca más, porque al final parece que los psicópatas eran los padres que al final la niña, o sea, mi historia no era, sino que todavía la realidad ha inventado un final distinto, ¿no?, y más atroz todavía. A mí me fascina que pase esto, francamente. O sea, me parece que te da para más historias y para más novelas y para más cuentos fantásticos. Buenas noches a todos. Hola. Patricia, me encanta tu novela mucho y después de leer todo me interesa mucho el papel de Dios y por eso mi pregunta se parece muy similar a la pregunta anterior sobre se trata de la imagen de Dios. Como
no tengo la fe religiosa, pero anteriormente creía que para los cristianos el Dios es un papel muy divino, franco, inocente e incluso muy caritativo, ¿sí? Pero en su novela Dios no tiene dichas características, no se parece muy divino, sino parece una persona muy laica, incluso muy violento, cruel, caprichoso, incluso sádico. Y por eso mi pregunta se trata de la imagen de Dios. ¿Por qué has elegido a Dios como el papel de recrear? ¿Y por qué prefieres hacer esta distorsión a Dios? Sí, ya es todo, gracias. Pues me interesaba sobre todo fabricarme un Dios específico, ¿no? Y los materiales que empleé no te creas que son todos míos. No, yo creo que hay un Dios del Antiguo Testamento que no tiene nada de cariñoso ni de... Yo creo que es un Dios que está empezando a mandar en el mundo y se cabrea muy pronto cuando las cosas no le salen, ¿no? De hecho, en la Edad Media predominaba el temor a Dios, no el amor a Dios en los cristianos, ¿no? Se hablaba del temor. Las cosas se hacían por temor a Dios, no por amor. Este Dios es un Dios muy Antiguo Testamento, de los que mandan plagas, de los que condena a su pueblo, de los que somete a sus hijos a pruebas absolutamente sádicas. Elige, ¿qué quieres? ¿Hacemos esto o mato a tu único hijo? A ver, elige. Esto es lo que viene a decir el Dios del Antiguo Testamento, y es así, ¿no? Venga, pues ahora os habéis portado mal, fuera del paraíso los dos, ¿no? Es un poco así. Y luego también tiene materiales de los dioses del Zeus mitológico. O sea, es una mezcla, aparecen ahí aspectos que tienen que ver, porque tampoco quería que a Dios se le identificara con un Dios específico. Yo creo que en nombre de la religión se hacen muchas atrocidades en todas las religiones, en todas las fes, ¿no? En todas las creencias. Y que existe una parte muy buena de la religión, que es aquella que sirve para ayudar al ser humano y que está desde luego en el catolicismo y está en otras religiones, y hay una parte extremista, hay una parte muy cruel, que no tiene en cuenta el dolor ajeno, que no tiene en cuenta los derechos ajenos, que me apetecía que apareciera representada en Dios, ¿no? En la novela hay una parte de la religión que son esas hermanas que aprenden, o sea, enseñan a leer a las niñas, que las educan, que utilizan el libro como un instrumento de formación personal, que serían la parte buena de la religión, ¿no? Y hay una plaga de hermanas negras, oscuras y siniestras, que todo lo prohíben y todo está mal y todo les parece que es negativo, que serían las madres negras, ¿no? Y todo aparece porque a mí me interesaba tratar eso también y tratar la función que ha tenido la religión como conservadora de la cultura en muchas ocasiones. O sea, el libro como objeto nos ha llegado en muchas ocasiones porque ha habido copistas, ha habido monjes, ha habido gente que se ha dedicado a transmitir ese saber, ¿no? Entonces yo creo que no es tan blanco ni tan negro, que Dios es una mezcla de muchos materiales, que es un Dios sobre todo literario, que es un personaje que, como yo no creo en él como ente, me he inventado, y que lo que trata es de darme una respuesta a mí, no de ofender a nadie, ¿no? Es simplemente eso. Claro, pero ahora yo lo veo con bermudas y chancletas como el nota. El nota, del claro, Lebowski. hombre. O sea, ya no puedo, ya tengo mis neuronas ya no funcionan. Ver a Dios como el nota, maravilloso. Gracias. Para añadir un poco a lo que decía Raquel en cuanto a presencias, intertextos, yo lo veo como una novela muy visual, entonces veo mucho cine. Sí. The Haunting, La Maldición, The Innocent, Suspense, El Séptimo Sello, La Muerte. Tanto. Sí, sí. Tierras, y por supuesto El Orfanato y los otros. Luego, Dios me parece un personaje muy borgesiano. Me acuerdo El Inmortal. Su tragedia es la inmortalidad. Una figura cómica y trágica, que luego es bastante seductor por la noche. Ahora Más bien a la fuerza, más bien seductor a la fuerza, sí. He empleado un eufemismo. Sí, lo sé. Pero el centro de mi pregunta es si consideras que hay una dialéctica entre la personificación de los objetos
los olmos, la oscuridad, la palabra temblar, tiembla, creo recordar que dice en un momento, la muerte, las muñecas, se había una personificación, y la casa, por supuesto, frente a la deshumanización de los personajes. Pues me parece una pregunta muy interesante, la verdad. Me parece que es una observación en la que quizás tenga que pensar a partir de ahora, ¿no? Yo creo que has dado con una clave de lo que yo hago, que es que nada es inocente mientras se demuestre lo contrario, ni siquiera este vaso de agua, ¿no? Entonces, sí que en los cuentos, en la novela, aparece una complicidad que has visto muy bien. En Los Olmos me preocupaba mucho que se vieran como cómplices de lo que está pasando, ¿no? Que ahí hay un intertexto con la vida sueño, con el Segismundo de la vida sueño. Ahí viene otra intertextualidad. Y esos Olmos son cómplices de lo que está pasando, ¿no? Están señalando casi dónde vive ese chico que está escondido, de la maldición, etcétera. Me gusta muchísimo lo que has dicho de las palabras, ¿no? La complicidad verbal también, no solo las palabras tampoco son inocentes, casi nunca, y me gusta mucho cómo has ensamblado esas dos realidades que pueden parecer tan diferentes, porque si he conseguido eso, o sea, si han participado, han sido cómplices, han sido aliadas las cosas, los espacios, las palabras, para crear un determinado efecto, me voy muy contenta de aquí, ¿vale? O sea, me parece que es algo... Yo no creo que pueda haber relleno en ningún texto literario. Yo detesto lo que sobra, lo que no tiene una funcionalidad, lo que no en un momento determinado nos sirve para reforzar una sensación, para llevar al lector por un camino. Entonces yo creo que, igual que le pasa a Shirley Jackson, me fijo muchísimo en cómo trata ella los objetos, cómo trata los espacios. Creo que nada es inocente, nada es del todo... podríamos decir indoloro, ¿no? Podríamos decirlo así, nada es indoloro, todo te puede en un momento determinado perjudicar o beneficiar, ¿no? Pero pocas veces en mi literatura, pocas veces beneficia. Y sí que es cierto que están unidas muchas cosas para crear un determinado efecto. Yo creo que eso es la atmósfera, ¿no? Lo que no me había dado cuenta era el tema de la palabra, por ejemplo. O sea, cómo incluso el material, el tejido que estás utilizando puede contribuir a crear esa sensación. Eso me parece muy bien. Y la última cosa que me has dicho era de... Bueno, sí, el contraste entre la personificación de los objetos... Y la deshumanización del... Pues a lo mejor, claro, yo creo que hay seres muy humanos en el texto, muy humanos hasta en el mal sentido, muy humanos, en el sentido de que tienen todos los defectos y las taras que puede tener un ser humano, pero por ejemplo estoy pensando en dos personajes que podrían ser la cara y la cruz de la ciencia, que serían los dos doctores que aparecen, que creo que uno es totalmente deshumanizado porque está por encima del conocimiento, y creo que es una manera de deshumanizar al ser humano, ¿no? El poner por encima de los seres humanos, por ejemplo, la ciencia como abstracción, ¿no? Y ese sería el Mengele del que os hablaba antes, que es el que le da igual juntar piezas, cambiar, que los experimentos que aparecen ahí están sacados de la realidad, no me he inventado ninguno y me he dejado cosas porque me parecían muy, muy cruentas, pero luego está también el personaje que utiliza la ciencia para salvar solamente a un ser humano, al último ser humano que se va a encontrar en su vida a lo mejor y que va a poder ayudar, ¿no? Entonces creo que la deshumanización está constreñida a unos cuantos personajes, pero que siempre tienen un reverso que puede ser la cara positiva del mismo personaje, igual que pasa con Tilda y pasa con Pristia, por ejemplo. Sí. Y las niñas les rebautizan los nombres. Eso no es una pérdida de... Sí, digo que hay personajes, que hay grupos, hay como colectivos y hay caras y cruces, ¿no? Lo de los números está también inspirado en el tatuaje nazi, ¿no? El tatuaje que les quitaban todo, el pelo, las gafas, los dientes de oro, los zapatos, todo, y hasta el nombre. Ponerte un número es quitarte la primera palabra que te han dado en la vida y la que te define. Y las niñas, lo de la virtud, me parecía que era algo... un nombre es un destino al final, ¿no? Llamarte de una determinada manera te puede llevar por un camino, te puede llevar por otro. Que te encaminen a ser verdad o esperanza o prudencia es una desgracia, obviamente. Pero fíjate que ahondando en lo que dice Paul, haces una cosa que no se había hecho, que era darle voz a la casa. La casa es una narradora. O sea, es brutal. Sí, sí, y la casa dice aquella frase tan bonita que me la apunto por aquí.
soy un enorme cuerpo viejo y cansado, una mansión maldita, la casa de la historia más triste de todas. Es decir, ella está, o sea, estás dándole corporidad totalmente humana, ¿no? A un ente que no solo actúa, sino que habla, que es muy interesante. Claro, sí, lo que pasa es que como en mi forma de verlo, las casas están vivas, para mí no es tan sorprendente. Claro, ¿Sabes? Claro, es algo bastante... Yo lo primero que hago cuando conozco a alguien y me invita a su casa es pensar, a ver si se le parece la casa ¿no? Porque esta casa es la casa que le pega a esta persona, porque muchas veces somos un reflejo total de quién es, ¿no? Nuestra casa refleja perfectamente nuestros gustos, nuestras obsesiones. Entonces, la casa para mí es normal que hable, vamos, no lo veo algo tan... El tema de los olmos me parecía, me costó más hacerlo, pero la voz de la casa la encontré enseguida. O sea, me di cuenta de cómo se sentiría una casa a la que le pasa todo lo que le pasa a esta, ¿no? Hola. Hola. Yo tengo 1000 temas, voy a intentar resumir y quedarme solo con 3. El primero tiene que ver justo con la humanización de los olmos, y es que yo sentí que había algo del buen salvaje dentro de toda la historia, ¿no? Es decir, yo siento que los seres más luminosos, que son Pola y Mía, totalmente, sí, son salvajes, el pelo rojo, criadas por personas totalmente ajenas a la civilización, es decir, y mientras más en contacto están los personajes con la naturaleza, totalmente, más luminosos son, ¿no? Entonces, bueno, quería que desarrollaras ese es el punto 1. El punto 2 es algo que leí en una entrevista que te hicieron y que ahora lo dijiste y te faltó decir eso. Y dije, es que es tan interesante, con la casa Winchester, que el patriarca Winchester murió por un disparo que se le escapó. Yo lo sé por ti, porque lo leí en una entrevista tuya. No es que investigas, no, lo dijiste tú en una entrevista. Por un disparo que se le escapó a un trabajador de él que estaba probando el arma. Entonces, a ver, yo no creo tanto en brujas como tú, pero si hubiese sido esa señora, creo que me hubiese pasado algo similar, ¿no? Porque es que era como mucho con demasiado, ¿no? Sí, la vida es muy inverosímil. Es muy extraño, sí. Sí creo en brujas, pero no tanto como tú. Y el tercer punto, pues, es algo que me pasó ayer. Estaba leyendo el libro, estaba en la peluquería terminando las últimas páginas del libro y no lo podía soltar y el peluquero quería hablar. Entonces, era así como, ajá, pero claro, es muy extraño leer libros en peluquería, la gente lee revistas y otras cosas, y a manera de disculpa, o no sé, le dije, es que este Dios es muy extraño, es un Dios malísimo, es malvado. Maluco, decía yo, además era latino el peluquero como yo, entonces podía decir maluco y me entendía. Es maluco, es malo. No le dije mayor cosa, yo no le dije que era un sádico y todo lo que viene detrás de la palabra, ¿no? Y el tío se ha horrorizado y me dice, esa mujer lo que quiere es fama y dinero, no sé, pero fue terrible la reacción. Entonces yo decía, no, para nada, no, yo sé cómo es ella. Entonces, claro, no hallaba como darle la vuelta al asunto. Mi pregunta es, a ver, tocar a Dios no es cualquier tontería. Para mí tal vez, o sea, porque yo tengo una visión más amplia del mundo y creo que para quienes estamos en la literatura tenemos ciertas visiones, pero yo conozco mucha gente como este chico peluquero, que tú les tocas con el meñique a Dios y además creo que si caminamos por esta calle vemos que hay un Dios bien interesante, ¿no? Es decir, que yo no había venido nunca a Alcalá y lo lamento terriblemente, me parece además hermosísima y me la quiero pasear 1000 veces, pero está en todas partes las hermanas, los tal. Entonces, mi pregunta es si te han pasado cosas fuertes vinculadas a haberte metido con Dios. No es que con cualquiera, tía, es con Dios. A ver, a mí ya me pasó solo con nombrarlo una vez. Yo dije, ay Dios, pobre mujer, le debe haber pasado. O si, a ver, has tenido la suerte que los lectores o se han callado o no son precisamente los que te leen a ti, los que reaccionan como mi peluquero. Pues, hombre, las cosas malas que me han pasado relacionadas con Dios me han pasado como a mucha gente mucho antes de escribir la novela. Me han pasado en la infancia porque, bueno, pues yo he estudiado en colegio de monjas una temporada y he vivido represión tanto en el colegio como en la sociedad circundante, ¿no? Durante mucho tiempo, y este peso es así. Con la novela es tan fácil y tan libre
como no leer lo que no te apetezca leer, porque es un ejercicio, la literatura es un ejercicio de libertad que yo no voy a renunciar a él, fíjate, si pensara en el lector o en lo que voy a conseguir o dejar de conseguir, estaría perdida, porque nunca daría satisfacción a nadie, ¿no? A mí me parece que a la que tenía que complacer y a la que tenía que gustarle la figura de Dios era a mí, y me encanta, el Dios que me inventé me encanta. De lo que has dicho en segundo lugar, que es lo de la casa Winchester, es que la vida es muy inverosímil. La vida, hay historias de las que contamos los autores que muchas veces tenemos que limar, tenemos que quitar, porque hay muchos datos que no puedes incluir en una historia real, y se me ocurren varias que no tenemos tiempo de desarrollar, pero que son así, ¿eh? Yo hay cosas que me han pasado que no las podría contar en un cuento, como por ejemplo que me escribiera el personaje de un cuento que me ha pasado. Hay un personaje, el cuento que has citado antes del chico que recibe unos análisis médicos y demás. Bueno, pues yo escribí ese cuento, que es una historia de una venganza entre dos, o sea, una venganza personal o un pensamiento de venganza que se me ocurrió cuando me acordé de los populares del instituto. Y dije que habrá sido de tal y de cual, ¿no? Y entonces dije, voy a escribir una historia donde los más populares, el chico más popular y la chica más popular del instituto, con nombres en clave, se encuentran. Y les doy caña en ese cuento. Vale, les doy caña. ¿Pero qué pasó? Pues que un día estaba yo en Facebook y me mandan un privado y me quedo helada porque me doy cuenta de que el privado tiene el nombre Gonzalo Salinas del personaje del cuento. ¿Vale? Entonces, Gonzalo Salinas era un ente real, durante un rato todavía lo dudé, pero era un ente real que me escribía bastante acongojado, se presentaba y decía, mira, yo estudié en el mismo instituto donde estudiaste tú, porque en el cuento dedico el cuento al instituto donde estudié en el mismo instituto donde estudiaste tú, y es que me llamo Gonzalo Salinas y quiero saber si alguna vez te hice algo malo, hice algo que no me has perdonado, para que me vea reflejado en el cuento como me veo. Pues Verónica, Gonzalo Salinas, no tengo el placer de conocerlo. Coincidió que en el mismo instituto, en los mismos años que yo estuve, debía de ser una promoción superior, yo a este chico. Y elegí el nombre y el apellido por sonoridad, porque me gustaba cómo quedaban. O sea, yo a Gonzalo Salinas no lo quise torturar, ni lo quise enfermar, ni le quise metamorfosear, que es lo que le pasa en el cuento, ¿no? Esto no lo puedes contar. Yo este cuento no lo puedo escribir. No puedo contar que un día me escribió Gonzalo Salinas, que era el personaje de mi cuento, porque se sintió aludido, ¿no? Y de lo que has dicho en primer lugar, que sería el tema del buen salvaje, yo estudié durante un tiempo el tema de la brujería, ¿no? Y claro, es un tema muy asociado a la mujer. Y en mi Zaragoza natal y en muchos otros lugares fueron ajusticiadas muchas mujeres que simplemente eran conocedoras de botánica, de remedios caseros, que sabían hacer cataplasmas, que sabían lo que hoy llamaríamos una precientífica, ¿no? Y fueron muchas veces encarceladas y muchas veces asesinadas, ¿no? Y me interesaba hablar de eso, ¿no? De cómo algo tan inocente, tan puro como puede ser el contacto con la naturaleza, si existe una mente lo suficientemente perversa como para pensarlo, se puede convertir en algo penalizable y en algo que te cueste la vida, ¿no? Y que no puedas hacer, ¿no? Es el caso, yo creo que es los personajes más luminosos son esos tres, esa familia, esa dinastía de mujeres, ¿no? Vinculadas con lo natural, con el pelo rojo, que una vuelve hasta debajo de la tierra para ayudar a su hija. Entonces, ese sí que sería un caso claro de sororidad, de mujer que se ayuda y que pues intenta hacer la vida más fácil a otras mujeres, ¿no? Y sí que creo que es un tema, me ha fascinado siempre, ¿no? El tema de la inocencia de lo salvaje, la pureza, ¿no? La falta de práctica en la maldad que puede tener un salvaje o que normalmente tiene alguien que no vive en sociedad, que creo que también es la fuente de muchos de los problemas. Bueno, tenemos que ir terminando. Madre mía. Sí, vamos a dar paso a las dos últimas preguntas y os ruego, por favor, mucha brevedad, porque queremos cerrar el acto con otra lectura de un breve fragmento. Así que, sed breves, por favor. Hola, voy a hablar en plural porque Andrea y yo vamos a hacer una presentación acerca de las madres negras en una asignatura del máster
Entonces, te queríamos preguntar acerca de la imagen del hombre dentro de la obra, porque hemos visto la representación de Dios, como has dicho, muy similar a los humanos, al igual que los lobos, que también no sabemos si es una representación y luego, sí, una metáfora, y luego de Pristia hemos encontrado que parecía un hombre disfrazado y nos ha llamado la atención. Pues muy bien, me parece todo lo que habéis visto. Está fenomenal. Lo de Dios, bueno, ya está explicado, ¿no? No hace falta. El tema de los lobos me fascina porque al final yo creo que el tema de... Es un animal que a mí me encanta, me parece de los más hermosos que hay, ¿no? Y de los que peor prestigio tienen, y de alguna manera supone, por si os puede servir, la encarnación o sería la personificación del demonio, pero un demonio que desde luego es mucho más positivo que el propio Dios, ¿no? Es un animal, pues como pasa, todos los que hemos visto los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente sabemos que el lobo lo descubrimos ahí, ¿no? Como una fuente de belleza simplemente visual, y ahí me he quedado. Bueno, nos lo ha reforzado Juego de Tronos también, ¿no? Con esos lobos maravillosos que son los ángeles de la guarda de los personajes. El lobo sí que si lo tratáis, yo creo que tendría que aparecer, que es una especie de configuración del demonio, pero un demonio positivo, ¿vale? Y el tema de Pristia habéis dado en el clavo. Me interesaba mucho, yo soy profesora de secundaria y me interesa mucho un tipo de sufrimiento de esta época que nos ha tocado vivir, que es el de las personas transexuales, ¿vale? Y Pristia, de alguna manera, yo he tenido alumnos transexuales que lo han pasado muy mal, alumnos y alumnas transexuales, y ese dolor que nace con uno, porque no puede ser quien quiere ser, de alguna manera está materializado en Pristia. Ese dolor se arrastra siempre y ese dolor deja a veces unas huellas y tiene un peso específico en quién será esa persona, ¿no? De alguna manera, Pristia es una especie de hermafrodita, de alguien que puede ser las dos cosas, que puede entenderse como las dos cosas, ¿no? Y no sé si me has preguntado algo más. ¿Había alguien más en el...? Sobre el hombre, bueno, y creo que también, si podéis mencionar el tema de Antro, creo que es el personaje en el que se materializa Dios. Ahí, desde luego, es un Segismundo, es un personaje inspirado en la vida sueño, en el ser maldito desde antes de nacer, ¿vale? Una personalidad... Hanso, es que se me olvidan hasta los nombres a mí de los... Como no me vuelvo a leer, ya no me acuerdo. Hola. Hola. Yo también soy Alba y estoy en el mismo máster que ellas y bueno, quería hacerte ya para concluir la última pregunta sobre el tema que me ha llamado, uno de los que más me ha llamado la atención en tu libro, que es el tema de la oscuridad y cómo lo tratas, porque normalmente en nuestra sociedad, o por lo menos en la occidental, la oscuridad lo solemos relacionar con esos miedos, ese otro, lo desconocido que no tenemos, pero a mí me gusta ver cómo en la novela hay veces que le das un giro. Y en esa oscuridad precisamente es donde te encuentras ese confort, ese estar a salvo, encontrar incluso la identidad, ¿no? Como en las niñas son destripadas de su identidad y es a veces en esa oscuridad donde la encuentran. Y si eso, ¿cómo lo ves tú? Y además, ¿cómo lo relacionas con el tema que has dicho antes de la maldad en el ADN que llevamos? Si a lo mejor esa es la razón por la que encontramos esa comodidad en la oscuridad. Muy bien visto, sí. A mí la oscuridad me encanta, me parece... Sin la sombra no hay luz. Es que me parece elemental, ¿no? Me gusta, me parece estéticamente pues muy grata, ¿no? Me parece muy fotogénica, me gusta en el cine, como ha dicho antes, también yo creo que hay muchas escenas de la novela que son cinematográficas en el tratamiento de la luz y de la oscuridad, y en un sentido más profundo yo creo que el ser humano tiene un lado muy oscuro y que yo he optado por aceptarlo, ¿vale? Y en ese lado oscuro hay una belleza distinta a la que puede haber en la luz, ¿no? Y eso sí que me interesa porque es muy rentable desde el punto de vista literario, el asumir que lo más triste, lo más feo, lo más malvado puede tener su propia belleza, ¿no? Y esto asociado a la oscuridad me parece que es una buena aliada, yo creo que es una buena compañera de viaje de la belleza de lo siniestro, ¿no? Es indudable que lo siniestro nos atrae.
No digo a mí por supuesto, pero en general a muchas personas también. Y lo siniestro va asociado a la oscuridad, y la oscuridad no tiene por qué ser fea o repugnante, sino que puede tener un atractivo mayor incluso que la luz, ¿no? O sea, que eso lo has visto perfectamente y me alegra que lo hayas entendido así, porque es justo lo que yo digo, me canso de decir cuando me tildan de oscura, ¿no? Eres muy oscura, sí, ¿y qué? ¿No? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ir acabando. Patricia, muchísimas gracias. Sí, cualquiera que tú quieras, no, el que tú quieras. Vamos a cerrar ya el acto leyendo otro fragmento de Las Madres Negras. Bueno, pues voy a leer ahora, a ver si me acuerdo cuál era. 29, me parece que era. No sé si me equivoco. Voy a leer el de 109. Bueno, voy a leer, leo una carilla, Ana, ¿va bien? ¿Una carilla? ¿Sí? Vale. Leo una carilla de la página 109, de los libros ahogados, ¿vale? Porque, bueno, pues yo creo que las bibliotecas son muy importantes para muchas personas, para mí lo son. Los libros, el cúmulo de libros, ¿no? Ese vértigo que da saber que hay tantas cosas que no vamos a poder leer y que están ahí para poder leerlas, y en homenaje a todas las bibliotecas o librerías del mundo, pues estaría este Libros ahogados, ¿no? Dijo que lo hacía en el nombre de Dios y todas la creyeron. Desde que llegó, Pristia era la voz de Dios, y las que ya llevaban un tiempo allí temblaban, deseosas de que Él se manifestara de alguna forma y dijera lo que había que hacer. Asintieron dóciles cuando ella aseguró que la voluntad del Altísimo era que el convento se llamara a partir de entonces Santa Vela, y que la santa patrona fuera la mujer del cuadro que traían con ellas como una reliquia sagrada. El primer día les mandó que olvidaran su vida anterior, que renunciaran a todo lo que habían sido. Hizo que se colocaran en fila y les otorgó a cada una el número que sustituiría sus nombres de pila. Pristia también prohibió a las hermanas caminar con la cabeza alta y reír durante la comida. Los ojos eran la puerta del pecado. Comer era una esclavitud que debería avergonzarlas a todas. El segundo día, Pristia ordenó que se arrancaran todas las amapolas rojas del jardín principal. El rojo atraía al demonio de lejos. Él buscaba ese color por el mundo y se detenía allá donde lo encontraba, sabedor de que sus servidoras andaban cerca. El tercer día, Pristia decretó que a las niñas se les cortaría el pelo en cuanto llegaran, para arrancarles de cuajo la vanidad. Dios no quería que fueran esclavas de la molicie, y por eso era perentorio que trabajaran buena parte del día, desde temprano y hasta media tarde, ocupándose de lavar y planchar la ropa del hospital y las casas ricas del condado. Dios estaba enfadado con Santa Vela y sus moradoras. ¿Lo dejamos ahí? Muchas gracias. Bueno, lamentablemente todo tiene un fin, pero esto continuará. No se vayan todavía, que aún hay más. Para todos los 100 y pico viciosos y viciosas de lo fantástico, recordad que el día 8 de noviembre estáis convocados para asistir al debate, a la charla sobre la condición animal de Valeria Correa Fiz, un libro de cuentos estupendo. Y yo creo que, estando aquí Patricia, te podemos dedicar unos minutitos, si te parece bien, a si alguien quiere que le firme el libro, dedique el libro, etc. Encantadísima. Voy a empezar yo primero. Madre mía. Me estás enrollando. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.